muy amablemente el día de hoy se han conectado en este webinar que les ofrece Aura. La idea de este webinar es compartir un poco con ustedes lo que tiene que ver la aplicación de las neurociencias en el neuromanagement actual. ¿Para qué? Para dar esa gestión al cambio organizacional que hoy en día tanto necesitan o se está evidenciando en cada una de las empresas, de las organizaciones actuales. Bien, el propósito de este webinar es conocer la importancia de las neurociencias cognitivas en la gestión del cambio organizacional. Y quisiera en este momento invitarlos, antes de desarrollar el webinar, a que veamos las siguientes imágenes. Para eso yo les pido un poquito de estar en lo que tiene que ver con entrar en un estado alfa. Es decir, vamos a dejar las preocupaciones y todo aquello que en algún momento nos pueda perturbar el cerebro y escuchar un poquito la propuesta que traemos el día de hoy. Bien. Vamos a cambiar aquí. Bien, entonces continuamos. ¿Qué observamos en esas imágenes? ¿Qué pueden ver ustedes allí? ¿Qué generan esas imágenes en ustedes? ¿De qué manera ustedes creen que esas imágenes se relacionan? ¿Por qué a lo mejor les puede afectar a ustedes esas imágenes que ustedes ven allí? Fíjense, para nada alentadores, ¿verdad que sí? Entonces, lo que observamos en esas imágenes obviamente nos genera quizás algunas emociones no muy alentadoras. Es algo muy desalentador, es algo caótico, es como perturbador y pareciera como mostrar ese otro lado de la vida que no es tan bonito, pero que está allí. Bueno, fíjense, ¿por qué comenzamos el webinar así? Y ustedes dirán, bueno, si es neuromanagement y tiene que ver con la organización, con el cambio que se quiere gestar, ¿por qué nos hacen pensar un poco en esto, no? Todo eso nos altera y nos lleva a tener sentimientos encontrados y pensamientos encontrados. Y en nuestro cerebro ocurren muchísimas cosas. Ahí se gesta todo lo que son nuestras emociones. Y ahí es donde pueden ocurrir tantas alegrías como tantos sentimientos de rabia, de frustración, de tristeza, de impotencia que pudieron haber generado en algunos de ustedes esas imágenes que se mostraron a continuación. ¿Por qué empezar el webinar así si vamos a hablar de organización? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que los que conformamos una organización o estamos dentro de una organización, sea el objetivo, el propósito que ella tenga, somos seres humanos. Y los seres humanos somos seres pensantes, somos seres creativos, pero sobre todo somos seres emocionales. Por ahí cabe destacar una frase de Mario Punset, un investigador español, que dice que a pesar de ser los seres más racionales del planeta, somos los seres más emocionales que existen. Entonces, por lo general, las decisiones que tomamos o lo que nos atañe o aquellas reacciones que tenemos vienen de todas esas emociones que nos derivan y que a veces pensamos que se gestan en nuestro estómago, como quien dice, pero realmente todo parte desde nuestro cerebro. Bien, por lo tanto, el líder actual en las organizaciones actuales, para mantenerse a flote, para estar atentos a los cambios que se generan, tiene que estar atento a todo lo que está pasando a su alrededor, a todo ese contexto planetario, a ese show global que lo envuelve como persona, pero lo envuelve como aquella persona que está al frente de una organización que está dentro de ese contexto. Bien, entonces él tiene que enfrentarse a ciertos desafíos. El líder actual se puede resumir en estos grandes desafíos que tiene que estar. ¿Por qué el empezar con esas imágenes? Porque tenemos que ubicarnos que no todo es tan bonito como quisiéramos, que no todo es tan malo tampoco como se presenta, pero que la empresa, la institución, la organización que él dirige
está inmersa en esa realidad. Por lo tanto, él tiene que estar enfrentándose diariamente, en primer lugar, a tomar conciencia con profundidad del nuevo marco de referencia. Y ese marco de referencia actual está cambiante todo el tiempo. ¿Para qué? Para que le permita crear, para que le permita ir más allá de los objetivos que se está planteando. No solo cumplir eso, sino ir mucho más allá, llevar su organización a lo más elevado. Gestionar el cambio adecuadamente, hasta propiciarlo. Si él ve que hay un estancamiento y que el mundo donde está inmersa la institución, la organización, va más allá, debe ir gestionando ese cambio. ¿Y cómo lo hace? Abandonando su zona de confort, abandonando la comodidad. Tiene que ponerse retos él como líder, pero también tiene que conducir a sus colaboradores dentro de la organización para esa situación. Tiene que saber gestionar la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Los líderes y las organizaciones actuales están en constante cambio, o deben estarlo, porque el mundo donde están inmersos está en un cambio total, día a día. Yo les puedo decir que hasta minuto a minuto siempre hay algo que de repente está planificado y que a último momento hay que estarlo cambiando. Y obviamente tiene que mantener un equilibrio personal desde los distintos papeles en los que ejerce. Tiene que, desde su rol, no solamente como el que dirige la empresa, sino desde su rol como ser humano, y entender que a pesar del objetivo que tenga dentro de su empresa, tiene seres pensantes y sintientes a los que tiene que saber dirigir. Entonces, ¿cómo hace él para enfrentarse a esos desafíos? ¿Cómo, aún sabiendo y entendiendo lo que es su organización y hacia dónde va dirigida, cómo podría enfrentarlo en este contexto actual? Bien, si se dan cuenta, el título dice neuro, empieza con el neuro. Todo tiene que estar relacionado con la neurociencia. Por eso es muy importante que se entienda de aquí en adelante que la neurociencia ha dado aporte en todas las disciplinas, en todos los demás ámbitos de la vida. Y por supuesto, las organizaciones, la gestión organizacional no podría quedar fuera de ello. En ese sentido, es importante que los que conducen una organización hoy en día sepan y conozcan qué aportes ha dado la neurociencia. Pero ubiquémonos un poquito más en qué es eso de neurociencia. No podemos dar por sentado que todos lo conozcamos, ¿verdad? Según la RAE, la Real Academia Española, define la neurociencia como la ciencia que se ocupa del sistema nervioso y de cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas. Sin embargo, un grupo de neurocientíficos en un foro que hubo en Madrid para el año 2019 decían que, a pesar de ser certera esta definición, quedaba muy corta para las situaciones actuales a las que se enfrenta. Y ellos decidieron que neurociencia iba más allá, que surge desde el objetivo de comprender el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso desde las distintas aproximaciones, estudiarlo desde distintas metodologías y técnicas diversas. Y esto es muy importante, vuelvo, repito, ¿por qué saber algo de neurociencia? Bueno, tan sencillo porque ha dado grandes aportes. Las grandes investigaciones en la neurociencia han permitido que el conocimiento y el funcionamiento del cerebro no quede solamente para los neurocientíficos, sino que pueda servir de base para hacer todo el desarrollo de competencias, habilidades y potencialidades en los demás ámbitos de la vida, en la educación, en lo sanitario, en lo social y sobre todo en lo laboral, dentro de las organizaciones. Entonces, las neurociencias permitieron, a través de ciertos científicos, como por ejemplo el aporte que nos dio MacLean en los años 50, nos revelaban esas investigaciones y nos mostraban esta imagen que ustedes pueden observar allí. Él nos presentó la imagen y nos dio cómo nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, estaba compuesto de estas tres maneras. Un cerebro reptil, que es el que está en la base, que es el que se encarga de gestionar los instintos, lo intuitivo, es el que regula la homeostasis de nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo lo corporal, la respiración, lo que tiene que ver con la digestión, la circulación sanguínea, y es el que nos hace ir a la supervivencia. Después tenemos un cerebro emocional, que lo vemos un poquito más al medio de la imagen, que se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver con las emociones.
evolucionadas como la alegría, la tristeza, el amor, el estrés y sobre todo la motivación. Y por supuesto al final vemos el neocórtex o la neocorteza, ¿verdad? Que es el que se encarga de gestionar los procesos superiores, como son el razonamiento lógico, el cálculo, la concentración, es decir, cuando desarrollamos nuestras funciones ejecutivas en el cerebro. Él aportaba lo que era la teoría del cerebro triúnico y decía que estos funcionaban como tres sistemas. Él nos aporta que son como una especie de interruptores. Es decir, si nuestro cerebro, si estamos en un momento en que estamos en peligro o necesitamos sobrevivir, se va a activar el cerebro reptil, porque es el intuitivo, el de la supervivencia. Pero si ese cerebro se activa y estamos en ese constante peligro y con ganas de supervivir, no va a permitir que el cerebro que el cerebro emocional o el neocórtex funcionen de la mejor manera. Lo mismo ocurriría, aunque en el entorno actual, en algunas situaciones o en algunos estados, algunas organizaciones, algunos países, dependiendo de la cultura donde nos estemos desenvolviendo, el cerebro reptil ha disminuido un poquito su función, puesto que se siente un poquito más seguro, salvo cuando tenemos algunos eventos especiales, algún susto que pudiéramos pasar, él se activa de mayor manera. Del mismo modo ocurre con los otros dos cerebros. El cerebro emocional está encendido por emociones bien sea dolorosas, por estrés, por alegría, pero cuando son emociones que no superan, pues obviamente el neocórtex no va a funcionar de la misma manera. Esto implica entonces que si yo tengo una persona en mi organización estresada, triste, molesta, el cerebro emocional va a estar más activo y no va a permitir que desarrolle eficazmente y efectivamente su trabajo, pues sus funciones de concentración, de atención, de memoria no va a funcionar de la misma manera. Y ustedes dirán, bueno, si toda esta situación se presenta, ¿cómo debe hacer el líder en la organización? Por eso la importancia de formarse en el neuromanagement, de conocer esos aportes que la neurociencia está dando para poder conocer su cerebro, conocerse él mejor y de la misma manera conocer los colaboradores que tiene al lado en la organización. Entonces, fíjense, en este caso, al formarse desde el cerebro, la neurociencia no se quedó solo con mostrar allí, sino que ha seguido desde sus primeras investigaciones hasta la actualidad avanzando. Él fue avanzando y por supuesto que hubo otros neurocientíficos que decidieron trabajar, ir más allá. Entre esas investigaciones que dio la neurociencia, mostraron la neuroplasticidad cerebral, que según el neurocientífico Mora la define como la capacidad de reorganizarse y responder a los estímulos del entorno. En pocas palabras, ¿qué tiene que ver esto? Nuestro cerebro es un músculo, es plástico, tiene plasticidad, es moldeable. Él puede ejercitarse como cualquier músculo de nuestro cuerpo y de hecho es necesario. Si yo lo conozco y lo sé ejercitar y lo puedo llevar a mi organización, también lo puedo hacer con las personas involucradas dentro de ella, porque eso me va a generar que haya mejor capacidad, mejor competencia, mejores habilidades y aparte de eso me va a permitir tener un cerebro más creativo, más funcional y que a la larga eso se va a traducir en la mejor productividad de la organización. Y ustedes dirán, ¿cómo hacerlo? Aunque aquí vamos a dar unas breves pinceladas porque esto hay que estudiarlo más a fondo. La manera de ir ejercitando ese cerebro es de una manera muy sencilla. Fíjense, podemos empezar a cambiar nuestro punto de vista con actividades tan sencillas como leer cosas nuevas, con retos pequeños día a día en nuestra organización, tender a escuchar, a ir a sitios distintos, conversar con personas de temas novedosos que nos llamen la atención, que nos creen la curiosidad. Somos seres muy curiosos y eso nos ayuda a nuestra creatividad. Otro truco que hay para ejercitar la plasticidad cerebral tiene que ver con cambiar nuestro punto de vista, abrir los ojos, ver que hay cosas distintas. Por lo general, nosotros tendemos a una rutina,
Nos han acostumbrado a tener una rutina. Si vamos a un café con amigos, nos sentamos en el mismo sitio. Incluso si vamos al cine, elegimos casi que la misma fila. Por lo general, si tenemos esa oportunidad, en casa ocurre lo mismo, casi que los miembros de la familia tienen lo mismo. Y desafortunadamente en las organizaciones también ocurre la misma situación. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos vamos desde la infraestructura donde funcionan las organizaciones, por lo general tienen la misma puerta de entrada y salida. Las oficinas o los departamentos donde se desenvuelven nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, incluso nuestros líderes en la organización, tienen un mismo punto de vista todos los días cuando llegan a ella. Su sitio de trabajo está como inmutable. La silla está en el mismo sitio, su computador está en el mismo sitio. Entonces, de vez en cuando, hasta el cambio de la silla me permite mirar desde otro punto de vista y ya eso hace que yo ejercite mi cerebro. Igualmente, cuando yo salgo a caminar, la ruta que yo tomo todos los días para llegar a mi trabajo, para llegar a mi organización, me permite solamente estar en lo mismo. Y el cerebro necesita sorprenderse. Él le gusta cosas nuevas, crear, estar activo para eso. Incluso el ejercitarse diariamente, el salir solamente a caminar, ayuda a que esa memoria esté mucho más activa. Entonces, ¿por qué? Porque la memoria ancestral nos dice que nos gusta lo novedoso, a pesar de que haya un peligro, de que nos alerta de que podemos correr el riesgo al salir de nuestra zona de confort, se hace necesario que estemos al alcance de todos, pero que estemos en lo novedoso, en lo que querramos estar allí. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Si es así, desde el punto de vista del neuromanagement, es muy importante conocer esa funcionalidad del cerebro. ¿Por qué? Porque hay que entender que hay que gestionar las emociones. Así como gestionamos nuestra organización, tenemos que gestionar nuestras emociones como líderes y saber gestionar la de nuestros colaboradores. Es indispensable que la empresa pueda obtener productividad. Y la mejor manera de que esa productividad se dé y que se dé ese rendimiento es a través de tener a mis colaboradores con la mejor manera, que puedan ser capaces de enfrentar las emociones del día a día. Y eso dentro de la neurociencia se llama neuronas espejo. Lo que el organizador muestre a sus empleados, a sus colaboradores, lo que el líder en esa organización muestre, sus emociones, cómo él se presente ante ellos, va a ser lo que haga que sus empleados también sean. Es decir, necesitamos que se gestione la empresa desde la empatía, desde la comprensión, que la imitación que se haga es de un buen estado de ánimo, donde todo sea agradable, donde se generen las ganas de estar en el trabajo, de producir, de construir esas metas a través de potenciar las habilidades de cada una de las personas que me colaboran en la organización. Tiene que ser capaz de intuir que esa persona que usted tiene al lado está mal o está bien, que cómo lo puede ayudar, cómo puede hacer que esté en un mejor estado para que tenga un mayor y un mejor rendimiento. Tomando en cuenta todo esto, lo que hemos conversado hasta ahora, y en ese avance de las neurociencias se encuentra un teórico más. Y en ese sentido, para el año 2012, el doctor Valdemar de Gregori, que es un teórico brasilero, toma el cerebro triuno de McLean y las inteligencias múltiples de Garner y hace como este mapa al que él define dentro de su teoría de la cibernética social proporcionalista, la del cerebro triádico. Y no es más, sino que a ese cerebro central le define las inteligencias del hacer, al cerebro derecho, las del crear, ¿verdad? Que tiene que ver con lo sensitivo, con lo holístico, con lo emocional de la persona, que es el artístico, mientras que el hacer tiene que ver con lo intuitivo, con lo agresivo, con el trabajador, con el profesional. Y el lado izquierdo es donde se maneja lo racional, lo verbal numérico, lo analítico. ¿Qué hace él? Bueno, en su teoría él propone que nosotros tenemos una dominancia cerebral,
Cada uno de nosotros tiene se rige por algún cerebro que domina más, tiene mayor habilidades de una. Sin embargo, en su teoría proporcional dice que a pesar de una dominancia cerebral, no se pueden descuidar las otras dos. Y creó unos instrumentos que ha validado donde permite conocer cuál es la dominancia cerebral de esa persona. ¿Para qué nos serviría todo esto en el neuromanagement? Para gestionar la organización, de saber cuáles son las habilidades más que tiene una persona o que tiene ese empleado, ese colaborador en la organización, para potenciarlas, pero cuáles más pudiera aprender y desarrollar. Y de esa manera saber ubicar al personal de acuerdo a las habilidades y competencias que se manejan. Entonces, resumiendo un poco hasta ahora, ¿de qué nos serviría entender un poco la neurociencia cognitiva para aplicarla a la organización? Es entender que el neuromanagement tiene que empezar a entender el cerebro de quien manda en la organización y de quienes están colaborando a su alrededor. Y podríamos resumir un poco a grandes rasgos los aportes que ha dado la neurociencia para ir pensando en esa formación dentro del neuromanagement. En primer lugar, entender que el cerebro construye la realidad. Cada cerebro construye una realidad que no puede ser parcelado, que así como en una organización se articulan los departamentos, se articulan las competencias entre uno y otro, las actividades que no funcionan para llegar a un feliz término, a un objetivo, a una competencia final, el cerebro funciona como un todo, no puede funcionar de manera dispersa. Es decir, tiene que entenderse en la organización que las personas que están allí, por ser seres humanos, tienen pensamientos, sentimientos y que todo va a estar allí y que va a influir al momento de crear, al momento de producir. ¿Qué nos sirve? Que tenemos que entender y tenemos que a través de esa plasticidad cerebral y ponerla a producir, entender que hay redes neuronales y que hay que activar esos pensamientos, esos recuerdos y esas memorias. Que existe un sistema de creencias inconsciente que cada persona tiene, y que eso hace que también se maneje dentro de una ética y de unos valores universales y, por supuesto, dentro de los valores que maneja cada organización. Y obviamente, y considerando una de las más importantes, el que nos permite la toma de decisiones, además de, pues, obviamente, tener la capacidad de controlar nuestro sistema motor, nuestras memorias, las emociones. Pero yo creo que una de las más importantes es que, como lo dice ahí, la emoción lo tiñe todo. Lo tiene todo. Por ser seres emocionales, siempre reaccionamos más a partir de lo que tiene que ver con las emociones. ¿Por qué pensar entonces en el neuromanagement? ¿Por qué vienen ciertas personas especialistas estudiando el tema y abocándose a trasladar la neurociencia al management normal, a la gestión de las empresas? Surgió esta pregunta. ¿Existirá la necesidad de un nuevo paradigma? Entonces, fíjense, saber todo lo relacionado con la neurociencia, fíjense la imagen que allí aparece de una organización tradicional o la que hemos conocido hasta hace poco. Y la respuesta a eso que han venido dando los especialistas en gestión organizacional hablan de ir de la revolución industrial, que es esa forma de trabajo manual, de una destreza física, donde el líder está en la parte solamente de arriba, sin saber qué sucede con las personas que le colaboran, dedicarse a que había movimientos y tiempos, una línea de ensamblaje, es decir, pasar de esa revolución industrial a una organización más moderna. Es decir, allá donde el trabajo es más en equipo, donde existen las competencias, donde se maneja la autonomía, la responsabilidad, donde existe un líder, un coach, que sea más horizontal, más flexible, donde haya oportunidades de capacitación y de formación para cada uno de las personas que allí se desenvuelven en el día a día. Entonces, fíjense que aquí, cuando hablamos de paradigma organizacional,
las organizaciones anteriormente se regían por un paradigma organizacional newtoniano, tayloriano. ¿Qué quiere decir? Era más racional, era más mecanicista, determinista, como predecible, y se centraba en el hacer. Se centraba en el hacer, era planificar, organizar, dirigir. Había que estar como en un pensamiento lógico siempre, y era una secuencia tras otra diariamente, porque iba dirigida solamente a un producto, hacer, hacer. Pero ¿qué pasaba? Al surgir un caos dentro de la organización, venía en algún momento, se desorganizaba. Llegaba la desorganización y entraba en un momento de crisis la organización. Mientras que el paradigma actual en las organizaciones actuales me muestra un paradigma más cuántico, y si ustedes lo ven, se dan cuenta que está lleno de sistemas, entre esos sintientes, variantes, y se centra en el ser, en la persona, porque lo que no puede perder de vista una organización, un líder en la organización, es que si bien hay objetivos claros y planteados de acuerdo a lo que es una organización, a lo que antiguamente llamábamos visión, misión, tiene que entender que quienes generan ese producto, que quienes llevan la empresa a flote, aparte de su dirección, son personas que tienen que tener saber autogestionarse emocionalmente, saber que tienen que aprender y formarse diariamente de acuerdo a los cambios, y tienen que entender el caos no para desorganizarse y no para estresarse, sino que el caos debe entenderse como una fuente de oportunidad para ir gestando esos cambios que la organización necesita. En ese sentido, existe, entonces, nos vamos a ver cómo evolucionó la definición del management o de la gerencia de organización, y fue cuando, tomando en cuenta lo que anteriormente hemos descrito, surge el neuromanagement. Hay muchas definiciones, pero entre esas tenemos la de Braidot, que es una persona que en este momento es como quien lleva la bandera en parte en España, en Europa, sobre lo que tiene que ver con neuromanagement. Y él define el neuromanagement como la aplicación de las neurociencias cognitivas, al gerenciamiento y a la conducción de las organizaciones. Este término realmente fue acuñado por Paul Sack, que pretende dar respuesta a la gestión de las organizaciones modernas, donde los acontecimientos son inesperados, donde tienen que estar preparados para el cambio actual. Fíjense que una noticia nos lleva a otra. Si nos planteamos en el momento actual que está viviendo el planeta, no estamos terminando de pasar lo que tenía que ver y todo aquello que nos condujo a esas situaciones de estrés y de desmotivación, e incluso de quiebras en muchas organizaciones a razón de la pandemia, y estamos hablando de una guerra en el continente europeo. Entonces, fíjense que eso, y uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo? Muchísimo, porque nuestras organizaciones están sumergidas en una sociedad que no está ajena a ese contexto. Entonces, lo que él dice es que ya eso de estar preparados hoy para estar en condiciones mañana ya no funciona. Los cambios son minuto a minuto, día a día, y no podemos esperar a qué pasará con la organización el día de mañana. Los líderes y los colaboradores de la organización tienen que saber gestionar esos cambios que se están viniendo. Entonces, el neuromanagement viene siendo la dirección de la gestión del factor humano. Se centra en conocer los procesos neurofisiológicos implicados en las decisiones y en el desarrollo de las inteligencias múltiples. ¿Con qué finalidad? De la persona, y por ende eso se va a ver reflejado en las organizaciones. Es decir, somos criaturas emocionales y la mayoría de las decisiones, como lo hemos venido comentando, se toman o están influenciadas desde las funciones del cerebro. Entonces, eso es lo que hace que desde el neuromanagement se gestione un liderazgo emocional. Conocer cómo funciona el cerebro y por ende cuál es la conducta que va a asumir en cualquier situación de cambio el trabajador es de alta utilidad para la empresa. Es un beneficio que puede ser a corto plazo para comportar grandes ganancias a nivel personal y de productividad dentro de la empresa. Entonces, las organizaciones deben comenzar a minimizar esas amenazas y a maximizar las recompensas.
No es lo mismo ante una amenaza, ante un reclamo, ante un estrés, una persona automáticamente e inevitablemente se bloquea, su cerebro se bloquea y puede que su productividad no sea la esperada. Por el contrario, cuando el estímulo es considerado como una oportunidad, el cerebro genera eso que han escuchado por ahí algunos, la dopamina, ¿verdad? Y abre la perspectiva de ese pensamiento racional y lógico, y su actitud puede cambiar y mejorar esa situación. Entonces, por lo tanto, es necesario aclarar desde las organizaciones, empezar a entender ese funcionamiento del cerebro y aclarar los aspectos amenazantes y de oportunidad, de manera que puedan resultar muy útiles en la gestión hacia el desarrollo real de esas personas que me están ayudando a conducir la organización. Es sabido por todos, por ejemplo, que el estrés daña muchísimo el cerebro y tiene un impacto inmenso en la productividad. Incluso hay estudios que dicen o que han revelado que el estrés prolongado puede modificar el tamaño del cerebro y concretamente en el hipocampo, que bueno, eso ya sería otra materia de estudio. El biólogo molecular John Medina, él en su libro de Brain Rules, dice que soportar un estrés prolongado o una tensión continua es como intentar volar un avión debajo del agua. Entonces, imagínense, si yo como líder en una organización no entiendo qué está ocurriendo con mi personal, con mis colaboradores, y en vez de ayudarlo, lo someto a un estrés doble, no solo como persona, sino como la persona que en ese momento está en sus manos tomar ciertas decisiones en su departamento o en su dependencia, cómo eso va a influir al final del día en esa productividad que tanto requiere. Entonces, es por ello que el neuromanagement se focaliza en ciertas situaciones que no pasa. Sí. Okay. Quiero retrocederla. Bueno, seguimos. Entonces, dentro de la focalización del neuromanagement tenemos que toma decisiones y resolución de problemas, ¿ok? En eso se focaliza él, principalmente en la toma y en la resolución de problemas. Se focaliza en el control emocional de lo que hemos venido hablando ante situaciones de estrés, la colaboración y trabajo en equipo y la adaptación al cambio. Por eso estamos hablando del cambio organizacional, de cómo empezar a enfrentar las tomas de decisiones y todos los cambios que surgen dentro de la organización y los que vienen afuera y nos afectan en la organización. Para eso se necesita entonces gestionar un programa de entrenamiento de neuromanagement que tenga que desarrolle en primer lugar, apunte a desarrollar a través de la responsabilidad, de las habilidades personales, de las herramientas del desarrollo, un conjunto de herramientas necesarias para una gestión eficaz del estado de la organización y plantear líneas de acción. ¿Motivado a qué? A que se desarrollen las capacidades neurocognitivas y emocionales para las que personas mejoren y optimicen sus habilidades. Así ejerzan cada uno su profesión, su oficio y desempeñarse con eficacia dentro de la organización. Cuidando el rendimiento no solo como individuo, sino entender que como seres sociales se debe cada día apuntar al trabajo en equipo, a esa colaboración entre cada una de las personas y cada uno de los departamentos que componen la organización. De manera que toda esa estrategia, toda esa implementación del neuromanagement tiene el sustento entonces en el cerebro humano, lo que hemos venido conversando hasta el momento. Y que el principal beneficio y que se puede ver precisamente es en la optimización del funcionamiento mediante programas especialmente diseñados para eso. Con la finalidad de que, o qué beneficios traen, potenciar esas habilidades del liderazgo, disminuir el riesgo de personas no adecuadas para ciertos programas o para ciertos departamentos, enriquecerse de métodos para el desarrollo de la creatividad,
dependiendo de la creatividad, es la que va a hacer que esa productividad también se potencie. Mejorar la capacidad para la toma de decisiones. ¿Con qué resultados o qué resultados vamos a obtener con estos beneficios? ¿A qué nos lleva? A que a nivel individual se provea el entrenamiento necesario para las personas, para que se desarrollen con capacidades cognitivas emocionales, como lo habíamos dicho, estar en formas de conseguir al máximo el rendimiento de su vida laboral y de su vida profesional, porque algo que se debe tomar en cuenta desde el neuromanagement, o lo toma, es que se apunta a la constante formación y capacitación del personal. Es decir, el personal que entra no puede ser el mismo que en algunos años de los que continúen se queden estáticos. Deben evolucionar no solamente como personas, sino que una buena organización, una buena conducción, tomando en cuenta el neuromanagement, permite que su personal siempre esté no solo con una buena autoestima, no solo con un buen rendimiento, ni tampoco solamente apuntando solo a la productividad, obviamente, y a los beneficios reales que necesita la organización, sino que se sienta motivado y en capacidad de superación y de formación constante, porque eso se va a traducir, obviamente, en las ganancias que la organización necesita. A nivel organizacional, conocer los elementos que determinan la conducta y la toma de decisiones en distintos contextos garantiza el mejor desempeño de las actividades, el liderazgo, la planeación y la selección de personal, entre muchas otras. Bien, entonces podemos decir que el neuromanagement es un modelo de gestión que permite desarrollar nuevas formas de conducir la organización. Es decir, que ¿por qué nuevas formas? Porque si bien está la conducción y la autogestión que siempre se ha hecho, el agregar este factor de entender que desde el cerebro podemos gestionar nuestras emociones y podemos entender mucho mejor cómo se maneja nuestro personal, eso va a apuntar a ganancias de todo tipo. ¿Para quién? ¿Dónde y cómo implementarlo? Fíjense, pensamos en eso. Pues bien, empezamos por la alta dirección. El neuromanagement, en los primeros beneficiados son la alta dirección, porque es la herramienta a través de la cual les va a ayudar a identificar los mecanismos intelectuales y emocionales que interfieren en su toma de decisiones, y se van a entrenar para que haya un menor manejo de ese aspecto en el contexto de los cambios constantes que existen, de los cambios y crisis a los que se caracterizan las organizaciones y el mundo actual, en la gestión actual. A la gestión del cambio, va dirigida en una gestión del cambio, porque los grandes desafíos de las organizaciones del siglo XXI es proporcionar una guía efectiva para hacer que las personas y los equipos de trabajo se superen día a día y que acepten, cambien esa resistencia y sea más fácil el cambio a los que se van enfrentando todos los días, y que los equipos de trabajo superen de mejor manera estas situaciones de estrés y superen sus conflictos de una manera mucho más armoniosa, más dinámica, pero obteniendo mejores resultados para la organización y sus colaboradores. En recursos humanos, en recursos humanos es vital. ¿Por qué? Porque es el que gestiona el capital humano que ingresa a la organización y representa un gran reto para muchas de ellas. El neuromanagement le va a proveer a la parte de recursos humanos herramientas para realizar una mejor selección adecuado al perfil neuroeducativo. Por eso les recuerdo anteriormente lo que le decía de conocer cuál es el dominio cerebral de ese personal que tenemos. Además, le garantiza una mayor eficacia en la elección del candidato, en ese caso, y en el caso del personal que ya labora en la organización, le va a permitir implementar programas de entrenamiento, de capacitación, con el fin de desarrollar esas habilidades necesarias para mejorar el desempeño en determinada función. Entonces, bien, este webinar lo que
ha querido o lo que busca es entender, ¿verdad? Para ir concluyendo un poco, es entender que es un modelo de gestión que permite desarrollar nuevas formas de conducir las organizaciones. Para una organización actual, para una organización que quiere enfrentarse a los cambios que se vienen gestionando en el mundo y en el contexto en el que está sumergida, es como dice, tomando este pensamiento de Mario Bunge, es como separar los procesos mentales del cerebro en que esto ocurre, es tan imposible como separar el correr de las piernas que corren. Es decir, que de hoy en adelante la organización tiene que tomarse en cuenta que ya no es el management, ya no es solo la gestión, sino que ya viene implícito lo neuro, porque tiene que empezar a gestionar las emociones para que se vean reflejadas en una mejor productividad. Además es necesario conocerlo y explorarlo a fin de esclarecer cómo podría ayudar a los beneficios reales y a volver nuestras organizaciones mucho más eficientes y eficaces. Y pues sin duda alguna, las decisiones acertadas de la organización son clave para el éxito de ella. Por ejemplo, el padre del management, que es Peter Drucker, dice que donde hay una empresa de éxito es porque en algún momento alguien tomó una decisión valiente. Entonces, es necesario empezar a entender nuestro cerebro, cómo funciona y cómo debemos aplicarlo a la gestión organizacional para gestar ese cambio que tanto necesitamos para enfrentar el día a día en la organización. En definitiva y en conclusión, les dejaría esta pregunta. ¿Están tomando las decisiones correctas en sus organizaciones? ¿Se atreverían a ustedes a descubrir qué utilidad les da el neuromanagement de aquí en adelante? ¿Creen que es el momento de que sus negocios puedan brillar y ser más eficientes y tener mejor productividad? Desde el neuromanagement, pues los invito a eso, a entender que una vez más el cerebro es el órgano prodigioso que tenemos y que debemos empezar a explorar y a explotar al máximo para que esa creatividad y esa productividad se vea reflejada en nuestras organizaciones. Los invito desde ya a que se apunten a esa formación, a esa capacitación desde el neuromanagement para gestar ese cambio organizacional. Muchísimas gracias. Oye, Nidia, de verdad, gracias a ti por tan espléndida explicación. Ahora bien, estamos viendo que parte del título de la presentación es Neuromanagement, gestión del cambio organizacional. Cuando hablabas aquí acerca de los desafíos para un líder, el cambio como tal es un desafío para el líder. Ya el enfrentarse a un cambio se podría considerar como un desafío. Es un cambio, es el desafío más grande que tienen. El día a día de las organizaciones definitivamente está marcado, ya no es solo el objetivo que pueda tener como productividad o la misión o la visión que se plantearon cuando gestaron su organización, sino que es el desafío más grande, el cambio al que tienen que estar con la globalidad que los va llevando el planeta y el contexto donde ellos están inmersos. Excelente. Ese cambio viene dado, o sea, según estaba explicando el cerebro, uno tiene la parte reptiliana, límbica y, bueno, la otra parte. Neocórtex. Ajá, la neocorteza. Ajá. ¿Ese cambio se inicia en alguno de estos cerebros o puede, dependiendo de la situación, afectar a cada uno de forma diferente? Bueno, como lo planteaban los teóricos, depende de la situación. Recordemos que si neurofisiológicamente nuestro cerebro pudiera ser igual para todos, pero para cada uno en nuestra individualidad, cada quien reacciona diferente a esos cambios, cada quien ante una situación, dependiendo de esta cual sea, puede ser emocionalmente muy atractiva, como puede ser un estrés o emocionalmente muy destructiva, se enfrenta distinto. Por eso el de gestionar desde la neurociencia las organizaciones, porque la idea es formar no solamente al líder, sino a los que colaboran con él para poder saber gestionar y enfrentar esos cambios de día a día. Bueno, de aquí a esos cambios que día a día traen las organizaciones, porque
con la globalización tenemos que adaptarnos a muchas situaciones. Entonces, la neuroplasticidad maneja las emociones que el cerebro siente y adapta el cerebro a esas emociones, o es al revés, o sea, genera las emociones como tal el cerebro. La idea, el entender que existe una neuroplasticidad es entender que si nosotros ejercitamos nuestro cerebro, si lo podemos moldear, si lo vamos entrenando, él tiene la capacidad de enfrentarse mucho mejor a cada una de esas emociones. A medida que él se entrena, se ejercita, esas emociones van a ser mucho más fáciles de abordar. Ok, aquí hay una pregunta, que si hay algún instrumento o test que pueda evaluar el cerebro trínico, sí dice. ¿Qué recomienda? ¿Qué aplicación o qué? Bueno, hay un instrumento que hasta ahora el que he manejado muy humildemente es el revelador del cerebro triádico, el que propuso el doctor Valdemar de Gregory. De hecho, él propone un instrumento para conocer cuál es nuestra habilidad, cuál es nuestra predominancia cerebral, de una manera básica. Sin embargo, también existe un instrumento que se puede aplicar dependiendo de las áreas profesionales en las que nos desenvolvemos. O sea, ahí hay áreas, por lo menos el área científica, el área administrativa, vamos a decir el área de la humanística. De la ingeniería, de la economía, sí, se pueden aplicar y ver hasta qué punto sí se va desarrollando, o sea, si realmente en la profesión en la que yo me he desarrollado, va de acuerdo con mi predominancia cerebral o con las habilidades. Claro, esto no quiere decir que yo no pueda cultivar, que de repente ese instrumento a mí me diga que yo soy de más cerebro central y por X o por Y yo escogí una carrera que sea más de cerebro izquierdo para que es la parte más racional. Pero por lo general trata como de revelar, es eso, es revelar esa fotografía de cómo funciona más mi cerebro. Cuando hablaste casualmente ahí de la fotografía, digamos que en el caso que hablabas de las neuronas espejo, ¿son las que reciben esa imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos o la que reflejamos? Porque la palabra espejo me pone ahí como... Claro, por lo general, como se plantea ahorita, por eso hablaba de la imitación. Si yo lo llevo a la parte organizacional, lo que yo vea en mi líder inmediato de la organización se va a ver reflejado y eso lo vemos en el día a día. Si yo consigo un líder gruñón o un líder de capa caída o un líder que es el que me pone siempre una pared que hasta me genera miedo o susto decirle algo, eso se va a ir reflejando, eso lo voy a ir reflejando en mí. Recuérdense que una de las aportaciones de la neurociencia es que el cerebro construye una realidad. Y es una realidad que él me está mostrando, no me está mostrando una realidad donde yo pueda ser más abierta, donde pueda ser más empática. Entonces, el neuromanagement lo que hace, lo que permite es que el líder entienda que él es el espejo a sus empleados, trabajadores o colaboradores, como lo quieras ver. Excelente, Nidia. De verdad que muchas gracias por permitirnos a través de este episodio 5 de Aura, pues disfrutar de sus conocimientos. Y bueno, no queda más que agradecer en nombre de Aura y de Binet a todos los participantes. Y bueno, no sé, algunas palabras de despedida que Nidia quiera hacer llegar. Bueno, muchísimas gracias Aura y Binet por la oportunidad de plantear un tema que no solo está en boga, sino que es necesario empezar a entender que nuestro cerebro es nuestro motor, a pesar de que nuestro cuerpo es un todo y depende de cada una de sus partes, todo de todo, es necesario que empecemos a tomar esos aportes que nos da la neurociencia y de una manera muy sencilla, muy simple, pero que nos va a hacer que en nuestras organizaciones haya mayor fluidez y la productividad, que es en fin lo que al líder le entusiasma, pues se vea. Y además hacer a través de saber controlar las emociones y entender nuestro cerebro, ver qué habilidades y qué competencias tenemos cada uno de nosotros y cómo de esa manera ser más creativos y más productivos. Nidia, en el contexto de lo que venían preguntando, aquí nos sale una pregunta. Okay. Dice que Binet está en desarrollo saludable de los colaboradores. ¿Qué recomendación le haría a Binet como iniciativa que pueda comenzar a aplicarlo? Bueno, para Binet lo que les recomiendo es que
tienen que empezar a formarse desde ya en esto. Las organizaciones actuales están apuntando a articularse con las neurociencias. Vuelvo y les repito, para poder apuntar allí es necesario formarse en el neuromanagement y empezar a entender como parto de los organizadores, ¿no? de los líderes de la organización. Cuando ustedes empiezan a entender cómo gestionar sus emociones, cómo empezar entiendan que esto va a afectar la toma de decisiones para la empresa, también se van a dar cuenta que sus colaboradores, sus empleados necesitan conocerse a sí mismos y ver de qué manera van a articular y enfrentar el cambio que, como toda organización y como toda empresa, va a empezar a gestionar el día a día, que de hecho lo están viviendo desde la pandemia hasta lo que está pasando ahorita. Me imagino que como organización y como empresa también han tenido que ir evolucionando en los cambios a los que se han tenido que ir enfrentando. Sí, han sido realmente unos procesos de adaptación bastante interesantes. Exacto. Y pienso que, bueno, que es no solamente para Benet, sino para todas las organizaciones a nivel nacional, por hablar local. A nivel global, a nivel local, a nivel regional, como coloquialmente se diría por ahí, quien no esté a la orden del día para enfrentar estos cambios, lamentablemente se quedará atrás. Bueno, Nidia, nuevamente muchas gracias en nombre de Aure de Binet. Invitamos a todos los participantes a continuar con la formación. Muchas gracias por su participación en este 5º episodio.